Muchas gracias, bienvenidas a esta Cámara de Diputados, a esta mesa directiva. Estamos a sus órdenes, como ustedes saben, estamos en este proceso de espera de la iniciativa de la Presidencia de la República, quien tiene por, facultad la presentación de iniciativas a esta Cámara de Diputados. En realidad todavía no sabemos si esta es la Cámara de origen o la Cámara revisora. Pero en tanto eso suceda, yo he dicho públicamente y les agradezco que pueden contar con nuestra conducción para esta deliberación. Así es que diciéndoles bienvenidas, bienvenidos a este colectivo tan icónico, diría yo, de mujeres que han construido este país y que además, gracias a ustedes, hay hoy una realidad en términos de la materialización de toda la lucha que han tenido en esta Cámara de Diputados, teniendo pues la mitad, incluso más, de las legisladoras. A sus órdenes, me informan que hablará la doctora María del Carmen Annalise. A sus órdenes. Correcto. Gracias, presidenta Kenia López. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. Y venimos una representación de la Red de Mujeres en Plural, de la que tú formas parte también. Y nuestra intención fundamental es, a la luz de una posible reforma política electoral, entregar a la presidencia de la Cámara de Diputados, y haremos lo propio a los grupos parlamentarios y a las comisiones respectivas, una propuesta que a lo largo de estos años hemos realizado en Mujeres en Plural, a la cual se referirá Tere Evia, en donde les planteamos algunas de nuestras preocupaciones que a lo largo de estos años de la lucha de las cuotas a la paridad detectamos y que se fueron resolviendo quizá con acciones afirmativas al seno del Instituto Nacional Electoral o a golpe de sentencias en el Tribunal Electoral, es una frase que ya tenemos acuñada, pero que si se incorporaran estas modificaciones que estamos proponiendo, que muchas de ellas ya se han materializado a lo largo de estos años a través de acuerdos administrativos, entonces garantizaríamos que al estar en el texto de la legislación electoral y de todas las leyes que impactan en la representación política de las mujeres, pues tendríamos una mayor certeza en el avance y en la permanencia de estos logros. Otras propuestas nuevas de modificación, presidenta, para garantizar la igualdad sustantiva en el terreno de los derechos políticos de las mujeres. Es un trabajo de largo aliento, de muchos años, de esta red, de este colectivo de mujeres y de otras, ¿sí? Pero que estamos convencidos que de haber esta reforma electoral, pues es fundamental que se abra un apartado específico para la igualdad de mujeres y para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Y si me permites, presidenta, yo quisiera pasarle la palabra a Marta Tagle para que nos platique este trabajo que ha venido haciendo la Red de Mujeres en Plural. Bueno. Pues muy buenos días, presidenta. Tú conoces bien lo que es la red, pero quizás para que quienes nos acompañan sepan qué es Mujeres en Plural, es muy importante decirles que la Red de Mujeres en Plural es una red que articula a mujeres de muy diferentes espacios y diversas. Somos mujeres plurales, como su nombre lo dice, que forman parte sin duda de diferentes partidos, pero también son mujeres activistas, periodistas, defensoras de derechos humanos, mujeres que han sido funcionarias, y también agrupa a mujeres que han sido candidatas a la presidencia de la República, a gubernaturas, en fin, es una diversidad de mujeres de la academia que también se incorporan en esta red de mujeres, y que lo que nos articula, lo que nos une a todas estas mujeres en plural es el avance y reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres. La Red de Mujeres en Plural se empezó a articular a partir del 2010 frente a la emergencia de lo que ustedes conocen como las Juanitas,
que como saben fue esta simulación a la ley electoral para darle vuelta a las cuotas de participación política de las mujeres, y eso nos llevó a seguir articuladas, a sumar cada vez a más mujeres para justamente avanzar en el reconocimiento de estos derechos. Y sin duda desde esta red han salido estrategias importantes para avanzar primero en las acciones afirmativas como las cuotas de género, pero también hacia la paridad, y también todas las leyes y las sentencias que han venido a fortalecer la paridad. Por eso ahora, frente a una reforma política electoral anunciada, nos parece muy importante traer esta serie de propuestas, como bien lo ha dicho Mari Carmen Alanís, por una parte para fortalecer el camino andado, pero también de cara a lo que durante todos estos años la Red de Mujeres en Plural ha podido identificar como pues todavía riesgos, como retos que tenemos para que la paridad sea efectiva, entre ellos todos los temas de violencia política y por supuesto lo que nos falta para alcanzar una igualdad plena entre mujeres y hombres en materia de derechos políticos electorales. Por eso es que hoy nos encontramos acá para presentarte esta propuesta y le va a tocar a nuestra compañera Tere Evia hacerte el conocimiento de estas propuestas. Gracias. Bueno, pues igual agradecerte mucho, Presidenta, que nos recibas. La verdad es que es un gozo que sea una mujer quien preside en este momento la mesa directiva. Creo que también ha sido fruto pues, de todo este trabajo que llevamos documentado de más de 200 años de esfuerzo de mujeres mexicanas, que desde 1824 empezaron con esta lucha por el reconocimiento de los derechos políticos y pues, la ciudadanía de las mujeres. Nosotras construimos este documento, como dicen mis compañeras, de cara a este aviso de que iba a haber una reforma a la Constitución y a las leyes electorales, porque pues queríamos garantizar que los avances que se han tenido permanezcan. Entonces la primera parte del documento justamente lo que hace es documentar artículo por artículo lo que ya está previsto tanto en la Constitución como en la ley electoral y de los partidos políticos, para asegurarnos de que nada de lo ya ganado pueda haber un retroceso. Entonces ahí están, como te digo, todos los artículos precisados y una pequeña explicación de en qué consiste cada uno de ellos. Como propuesta de nuevas medidas, empezaríamos, como comentó Mari Carmen, con que las disposiciones que ha hecho el Consejo General del INE y de los soples respectivos pueda quedar plasmado en la ley para garantizar que no sea una cuestión coyuntural nada más, que de pronto una nueva conformación del INE pueda tener otros criterios. Y entonces, en ese sentido, me gustaría mencionar brevemente a qué nos referimos con estas acciones afirmativas que desde el Instituto, a través de acuerdos generales, se han concretado en cada uno de los procesos electorales, ¿no? Por un lado, la paridad en la postulación de candidaturas para gubernaturas y la alternancia en cada periodo electivo. Como sabes, esta es un punto muy crucial porque no quedó en la ley electoral y sin embargo en los tres últimos procesos en que se ha elegido gobernador o gobernadora, el INE ha dispuesto que paritariamente se postulen mujeres y hombres, ¿no? Por otro lado, también nos parece muy importante disposición de que en el Senado se respete en los casos del principio de mayoría relativa la paridad vertical y horizontal, para que se garantice que las mujeres que lleguen en el Senado tengan estas dos posibilidades, ¿no? El método para garantizar el cumplimiento del artículo 3, que tiene que ver con que no se designen a ninguno de los dos sexos en distritos que sean perdedores para su partido, ¿no? Esto el INE lo resolvió con una fórmula, un método de asignación en distritos fuertes para el partido, medios y bajos, ¿no? Eso tampoco está en la ley. Otro aspecto es que si durante el proceso electoral hay sustituciones de candidaturas, se respete la paridad y la lógica de competitividad, porque hemos visto que de pronto, aunque al principio se cumpla en las listas, después las sustituciones puede dejar de preverse este principio de paridad, o bien que posiciones que estaban en distritos competitivos acaben siendo distritos perdedores, ¿no?
Por otro lado, que las fórmulas de propietarios suplentes, una de las disposiciones del INE, que se integren por personas del mismo sexo en el caso de las mujeres titulares, pero que cuando son hombres los propietarios pueda haber mujeres si así lo dispone el partido. Esto, bueno, un poco aludiendo al famoso caso de las Juanitas que ya nos trae a colación Marta. Después, para efectos de la paridad, si el número de candidaturas es impar, que la candidatura excedente sea para una mujer como una acción afirmativa. Algo donde hubo gran consenso en la red fue en aumentar el porcentaje del presupuesto ordinario de los partidos políticos para el fortalecimiento de liderazgos de las mujeres, que está en este momento en el 3%, y que nos preocupa que si llegara a haber una reducción en el presupuesto de los partidos, esto impacte todavía más esa cantidad que debe destinarse al fortalecimiento de los liderazgos. Y por supuesto también que quede establecido en la ley un seguimiento muy puntual de ese recurso, porque hasta la fecha sabemos que no necesariamente se aplica para lo que fue concebido, sino que de pronto los partidos lo utilizan para gastos ordinarios que no tienen que ver con el fortalecimiento de las mujeres, ¿no? La obligación de los partidos políticos de crear un órgano especial para atender los casos de violencia política contra las mujeres, la adecuación de sus estatutos para incluir la atención a esta problemática y la actualización de sus protocolos de atención. Después, con respecto a las acciones afirmativas destinadas a grupos históricamente discriminados, afinar esas medidas para probar la adscripción, que es por donde hemos visto que ha habido pues un incumplimiento de estas medidas afirmativas, porque de pronto, por ejemplo, los espacios que están previstos para comunidades indígenas son ocupados por personas que no son indígenas, ¿no? Y lo mismo con los otros casos. Algo fundamental sería también trasladar a la LEGIPE las disposiciones constitucionales del 8 de 8 con respecto a la inegibilidad de personas violentadoras. Ahí yo creo que también hay que hacer un trabajo muy importante para que esta disposición que quedó, que solamente en los casos de sentencias firmes estas personas pudieran estar inhabilitadas, porque en la práctica no tiene, la verdad, ninguna aplicación. En México sabemos que más del 92% de los casos, para que lleguen a judicializarse y haya una sentencia firme, el recorrido es enorme, y entonces pensamos que una vez que se ha aceptado un caso, que hay una carpeta de investigación, ya hay suficientes antecedentes como para que pueda inhabilitarse una persona para que sea candidato o candidata, ¿no? Establecer sanciones por el incumplimiento de la paridad en los gabinetes del Ejecutivo Federal, porque si bien en 2019 con la paridad en todo logramos que la Constitución mandatara que también en el Ejecutivo existiera la paridad de género en los gabinetes, en la práctica vemos que eso no sucede y no hay ni un órgano responsable de dar seguimiento y mucho menos de sancionar. Entonces, para que sea eficaz esa medida, pues se necesitaría prever estas dos cosas, ¿no? La sanción y el órgano que pueda hacerse cargo de esto. Algo importantísimo también es defender la permanencia del principio de representación proporcional. Sabemos que esa ha sido la vía más directa para que las mujeres lleguen a las posiciones, sobre todo en los congresos y en el Congreso Federal, y también es la vía por la cual los órganos electorales han logrado hacer ajustes para garantizar que ya en la práctica la ocupación de los espacios de toma de decisión sea paritario. Nos preocupa mucho que entre las cosas que se están mencionando que pueda tener la reforma tenga que ver con la disminución de los espacios de representación proporcional, y nosotros pediríamos que eso, pues, que se queden los 200 que hay en este momento en el Congreso Federal, ¿no? Incorporar el criterio de equidad en la postulación de candidaturas para cargos edilicios, tomando en cuenta también el tamaño y número de habitantes de los municipios, porque también ha pasado que se cumple con la paridad, pero en municipios de 1,000 habitantes que no tienen ni presupuesto ni mayor injerencia, ¿no? Entonces, que no exista una sobrerepresentación de las mujeres en esos municipios pequeños.
establecer una acción afirmativa para que compitan únicamente mujeres en los municipios y entidades federativas donde nunca han sido gobernados por una mujer, que eso es algo que en este proceso electoral se ha estado comentando. Algunos estados lo han incluido, de hecho, en su legislación. Agregar la obligación de garantizar la paridad en los montos de las prerrogativas para precampañas y campañas políticas de mujeres y hombres, que sabemos pues que eso es lo que al final impacta en quienes tienen oportunidades reales de llegar a los cargos. No quitar a las autoridades electorales la facultad de interpretar la legislación de manera garantista en favor de las mujeres y de los grupos históricamente discriminados. Tenemos la experiencia muy preocupante de años pasados en donde de pronto se pretendía que ni el INE ni el Tribunal Electoral pudieran hacer interpretación de la ley, sino el cumplimiento literal. Y ahí eso sería un retroceso enorme para la agenda de las mujeres, porque pues es justamente en esas situaciones en donde hemos logrado que los órganos electorales fortalezcan el avance de las mujeres, ¿no? Afinar las disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género con base en la experiencia derivada de su aplicación en los últimos 5 años. Ya en este tiempo hemos tenido pues suficiente información y que de hecho está documentada, aquí Muriel es una parte importante de esa documentación, en donde vemos pues cuáles han sido como los fallos o las debilidades de lo que quedó plasmado en la ley en materia de combate a la violencia política y entonces pues ajustarlo para que pueda ser eficaz, ¿no? Y finalmente incluir en la nueva ley que regula la Fiscalía General de la República el mandato de crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, que esta fue una disposición que quedó en la reforma del 13 de abril de 2020, pero que después, con los cambios que se hicieron en la Fiscalía, ya no quedó presente. Y nos parece que es fundamental el hecho de poder tener datos precisos y concentrados, porque ahorita están dispersos, para pues, poder medir realmente el fenómeno y que las políticas públicas y las leyes o las reformas a la ley que tengan que hacerse estén adecuadas con datos duros, ¿no? Entonces, bueno, eso sería básicamente, te dejamos este documento y pues con esta petición de que pues si hay una discusión con respecto a esta iniciativa de reforma electoral que el Ejecutivo puede entregar, sean tomados en cuenta estos aspectos. Cuando se creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, nos preocupaba que entre los 10 temas como de interés general, a partir de los cuales se iban a hacer las propuestas ciudadanas, el tema de las mujeres estaba completamente invisibilizado. Se hablaba de jóvenes, se hablaba de comunidades indígenas, pero las mujeres no estaban ni siquiera imaginadas. Entonces, eso nos preocupó, eso fue lo que dio pie a que elaboráramos en la red este documento, y pues que te pedimos, por favor, Kenia, que tú seas portavoz de estas propuestas, de esta preocupación. Gracias, quédate. Muy claro. Muchas gracias, diputada. Pues simplemente ahondar en materia justamente de violencia política contra las mujeres con relación a la propuesta y ponderar la importancia de que, como ya mencionaban mis compañeras, se eleve, digamos, a nivel de la legislación asuntos que se han ido resolviendo a través de las sentencias del Tribunal Electoral, entre ellas el de instituir como una causal de nulidad de las elecciones la violencia política contra las mujeres en razón de género, y que nos parece que es un tema fundamental, ¿no? Que además ha ido complicando cada vez más, sobre todo en el ámbito local, el acceso de las mujeres al poder municipal sobre todo, ¿no? Y por otro lado, con relación justamente a las disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres, habría que abrir la posibilidad de ir, como ya decía Tere, ajustando, ¿no?, el marco jurídico a la luz del impacto de los resultados que ha tenido la implementación de las reformas del 30 de abril del 13 de abril, de 2020, en materia de violencia política, porque, digamos, encontramos datos importantes relacionados con su implementación por cuanto hace a la efectividad del sistema de justicia, por la vía penal, por ejemplo, en el caso del proceso electoral 2023-2024,
hay cero casos vinculados a proceso o que tengan una sentencia penal por violencia política contra las mujeres en razón de género. Y este es un dato que habría que estudiar porque además tenemos el déficit, como ya se mencionó en la propuesta, de que la propia Fiscalía, dado que se derogó esta disposición, no ha generado esta base nacional estadística de asuntos relacionados con violencia política contra las mujeres. Por la vía del procedimiento especial sancionador, que es la vía electoral administrativa, que el 86.7% de las quejas y denuncias a nivel nacional por violencia política no superan la etapa de sustanciación e investigación, es decir, ni siquiera llega el expediente a un tribunal electoral. Entonces hay que afinar, necesitaríamos revisar toda esta parte que compete a los OPLE y al INE, que tiene que ver con esta etapa del proceso judicial, para poder afinar y asegurar que este proceso sea mucho más efectivo y garantista del acceso de las mujeres a la justicia. Y por la vía jurisdiccional es por donde hasta ahorita encontramos una mayor efectividad por cuanto hace a las denuncias de violencia política. Una, porque es la vía, digamos, el juicio, el JDC, que restituye el derecho electoral, ¿no? Y digamos, habría que revisar a la luz de estos datos, pues este andamiaje jurídico que se construyó, que tiene, yo creo que un espíritu muy garantista, pero que en su implementación está enfrentando diversas dificultades que habría que afinar en esta reforma electoral. Gracias. Ale, pues quizás vamos rápido, nada más. Muy rápido, solamente con el interés de reafirmar todo lo que han dicho aquí nuestras colegas y que tiene que ver con los recursos. Necesitamos y confiamos que no haya retrocesos, pero eso podrá ser también cuando eso se acompaña de una voluntad política reflejada en los recursos. Y esto es muy importante porque sabemos que la paridad no se agota en la participación político-electoral, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer detrás de esto. La llegada de mujeres al poder implica también un trabajo detrás, como ya se dijo aquí, de apuntalar su trabajo, ¿no?, en territorio, en los partidos, etcétera. Pero también este interés de que en otras leyes y en programas concretos se tome en cuenta que los recursos para las mujeres son muy importantes. Y eso lo vemos cotidianamente. Cada vez hemos venido trabajando mucho sobre el que existan esos recursos para el avance de las mujeres, y lo que estamos viviendo pues no va de la mano con este interés. Mujeres en Plural por eso trabaja mucho de manera plural, y hay muchas académicas acompañando el proceso, exfuncionarias, gente metida en política hoy día, que sabemos que para fortalecernos tenemos que garantizar y proteger otros derechos. Y ahí pues hay un grupo dentro de este grupo de mujeres que estamos muy preocupadas, y pensamos que para esta reforma, si es que hay un parlamento abierto, llevar la agenda de igualdad de género va a ser muy importante. Ya lo vimos, estaba ignorada este tema tan importante de la mitad de la población cuando se dieron las consultas, y pues ahora esperamos que se voltee a ver toda esta agenda, que no se agota en lo electoral, que ya como lo decía Tere, abarca muchas aristas. Los derechos humanos son derechos indivisibles, ¿no? Y en ese sentido pues tenemos que trabajar en muchos frentes. Es solo eso. Gracias. Gracias, Arriba. Buenos días. Pues antes que nada y brevemente también agradecer su disposición para ser portavoz de nuestras pues observaciones y propuestas que ya describieron aquí mis compañeras. No son privilegios, estamos pidiendo solamente derechos que se respeten, porque a pesar de que algunas, como ya explicó Tere, ya están en la norma, pues tienen dificultades para su aplicación, para su observancia, y básicamente estas propuestas no son ocurrencias, sino que vienen de este estudio que ha hecho la Red Plural de Mujeres que se dedican a la política
o a la comunicación y que se han detectado todos estos obstáculos, ¿no? Obstáculos que finalmente siguen manteniendo estos estereotipos y obstrucción, ¿no? Para acceder al poder, y solamente eso, porque sabemos que está abrumada con muchos asuntos, pero... Estamos a la expectativa de la iniciativa. Evidentemente se ha informado que tentativamente se podría estar recepcionando mañana. También es un hecho que bueno, no tiene un plazo perentorio, ¿no? Lo que sí tiene un plazo perentorio es la aprobación. Eso es cierto, ustedes lo tienen claro. Algunas de ustedes han sido legisladoras, saben que pues tenemos estos 90 días previos a que inicie el proceso electoral, y que bajo esa lógica la ruta, digamos, a definirse tendría que ser en este segundo periodo ordinario de sesiones de este segundo año. Ahora, me parece, y lo digo de verdad muy agradecida, me parece que es justamente con colectivos como el Mujeres en Plural, con ustedes, con su trabajo, con su talento, con su inteligencia, con su disciplina, con su fortaleza, que estamos aquí en términos positivos como mujeres en la toma de decisiones. Lo decía muy bien Tere, la verdad es que incluso esta presidencia es producto de su trabajo, y lo digo con todo cariño y con todo agradecimiento. La posibilidad de que haya una mujer presidenta en la Cámara de Diputados, porque además pues, tampoco es que hayamos tenido tantas, ¿no? Ha ido evolucionando, ha ido generándose en mejores condiciones. También, por cierto, muchos de estos avances que se tienen, como las gubernaturas, se tienen por criterios, más no por ley. La discusión, esa histórica discusión que terminó en 2019 a propósito de la paridad, digamos en el 50% el espacio legislativo, ejecutivo, judicial en los 3 órdenes de gobierno, se logró, pero faltaron cosas, hay que reconocerlo, y una de esas cosas pues, evidentemente son, por ejemplo, las gubernaturas, ¿no? O las sanciones, de qué pasa si están, pero, o sea, está en la ley, pero no en la realidad. Yo les quiero decir que es impecable el documento, y por supuesto que muy agradecida con la recepción. Lo ha dicho Mari Carmen, se va a entregar a todos los grupos parlamentarios. En estricto sentido, las definiciones, como ustedes saben, pasan por las comisiones, y que en lo posible, es una convicción personal, creo que lo más sano para este proceso es que sea un proceso abierto, público, transparente, y que en lo posible se puedan escuchar las voces o se puedan analizar los documentos. Así es que yo me comprometo a que este documento, que además es verdaderamente impecable en términos, digamos, de análisis del deber ser en términos legales para este Congreso, se remita a las comisiones. Desde, como presidenta de la Cámara, lo remitiré a las comisiones, con la gran expectativa que también los grupos parlamentarios, una vez que lo reciban, lo puedan priorizar en esta deliberación. Es cierto, también se ha dicho aquí, no pareciera que no es un tema prioritario, ¿no? Me refiero a pues hay algunos temas prioritarios que han sido ya delineados por distintos actores políticos, hombres o mujeres, que tiene que ver pues con sanciones en términos del crimen organizado, que tienen que ver, por supuesto, con el voto migrante, que tienen que ver con la definición de los presupuestos en los partidos, que tiene que ver con el número A o B de representación proporcional, pero no hay una discusión pública, llamémosla así, en las esferas de la toma de decisiones sobre los temas de mujeres. Hay que reconocer que, pues, además así ha sido históricamente, si no lo metemos nosotras, pues no se mete, ¿no? O sea, y para eso estamos ahora. Yo creo que será un trabajo, pues, de filigrana, porque estos puntos tienen que ver con todo el futuro, el presente y el futuro de la certeza jurídica para las mujeres en la toma de decisiones, incluyendo, como decía bien Muriel,
pues, la violencia política de género. Así. Aquí todas nos conocemos la historia. Si alguien sabe cómo se procesa en esta Cámara de Diputados, es Marta, o digamos que ha sido. Yo, ahora que veía a Ale, tenemos un cuarto de siglo, Ale, ¿no? En esta lucha, ¿sí, no? Así es que yo diría, nada más, pues, digamos, lo remitiré a las comisiones. Las felicito, compañeras, de verdad, las felicito. Son yo siempre he dicho, este colectivo es un ícono de trabajo, además, de trabajo jurídico, pero bueno, pues teniendo una calle aquí a todas, por eso es que lo hacen también. Muchas gracias a todas, muchas gracias. Si les parece bien, con esta explicación tan bien hecha y prolija de mi querida Tere, nos quedamos en términos comunicacionales y cualquier cosa, pase, estamos a sus órdenes, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo lo tomo, lo remito, solamente hago una precisión. No he remitido las propuestas porque las vamos a remitir en cuanto se turnen las iniciativas. En realidad, en estricto sentido, bueno, ustedes saben, tenemos una iniciativa ciudadana junto a más de 130,000 firmas que ha sido enviada a las comisiones, pero entiendo que estamos esperando, o que estas propuestas son a propósito de la iniciativa de la Presidencia de la República. Entonces, una vez que se reciba, se turnará a las comisiones y en ese mismo momento se turnarán las propuestas del colectivo Mujeres en Plural a las comisiones de dictamen para que en su caso se puedan analizar en esas comisiones por las y los legisladores correspondientes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.